Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Luis Miguel y esta primera parte va a estar direccionada por nosotros y tal como lo habíamos conversado, y a partir primero la pitita. Hola, ¿cómo están? Como ya algunos saben, nosotros somos Luis Miguel y Priscila y vamos a partir este conversatorio que es muy, muy interesante para nosotros de manera personal, eh, porque es nuestra realidad, ¿cierto? Y al mismo tiempo van a tener el privilegio de conocer la experiencia de otros matrimonios que también son papás por adopción. Pero después los van a poder conocer más. Y lo que vamos a hacer ahora muy brevemente es ver algunas cosas un poco más teóricas, ¿ya? Un poquitito del contexto para que podamos entender algunas cosas sobre qué es la adopción, cómo es el proceso y algunas cosas, algunas consideraciones que son muy importantes. Ya, entonces, lo primero, bueno, dice, conversemos sobre la adopción. Este es un tema que por mucho tiempo, hace muchos años atrás, ¿cierto?, era muy tabú, y hoy en día, gracias a Dios, ¿cierto?, es un tema que se ha abierto mucho más, que es mucho más normalizado, ¿cierto?, y que hay mucha más información sobre el tema. Sin embargo, siguen habiendo ciertos mitos y desconocimientos, y por eso creemos que es tan importante conversar. Ahora, este conversatorio de hoy no es desmitificando la adopción ni nada así, sino que es más que nada algo más personal, de poder conocer las experiencias y entender eh, qué es lo que el proceso de adopción ha hecho en nosotros como padres especialmente. Eh, lo primero, ¿lo ven? ¿Ven la siguiente diapositiva? Excelente. Ya. Lo primero es contarles que, bueno, vamos a ver una pequeña definición, ¿cierto? Según Mejor Niñez, que es el organismo estatal, ¿cierto? Que procesa las adopciones y está a cargo de esto, dice que es una alternativa de familia para un niño, niña o adolescente que cuando no tiene la posibilidad de que su familia de origen pueda asumir su crianza. La adopción vela entonces por el interés superior de la niñez y de la adolescencia a fin de reparar su derecho a vivir y desarrollarse en una familia que le asegure el afecto y el cuidado necesario cuando no pueda ser proporcionado por su familia de origen. ¿Ya? Entonces, es bastante claro eso, es cuando es importante entender que la adopción siempre va a ser legalmente, ¿cierto? Va a ser un recurso que se utiliza en el caso que los niños no pueden, después de agotar varias vías, vivir en su familia biológica o su familia de origen. ¿Ya? Esto desde ya constituye un golpe o un trauma o constituye desde ya un hecho que es ya doloroso, una especie de duelo. Vamos a hablar un poquito de eso después. Eh, y la Mejor Niñez, que es el organismo estatal, vela por el interés superior del niño, ¿ya? Y eso también lo vamos a conversar después. La idea es que el niño o niña son los protagonistas de esto y es lo que se busca es el beneficio de ellos o el derecho, proteger el derecho de ellos de vivir en una familia, que los cuide, que los proteja, que les entregue afecto, etc. Vamos a la siguiente. Esto es como largo, pero en resumen, lo que dice es que Mejor Niñez orienta a estos niños o niñas y adolescentes cuando sus familias biológicas, lo que ya conversamos, no pueden hacerse cargo de sus cuidados, ¿cierto? O de su crianza, o incluso han manifestado su voluntad de renunciar a esa responsabilidad. Mejor Niñez se encarga de los trámites del proceso judicial y psicosocial, de un proceso muy interesante y uno de los más importantes en todo este proceso, que es la susceptibilidad de adopción del niño o niña o adolescente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros siempre hablamos y escuchamos, ¿cierto?, que o existe esta creencia, oh, hay muchos niños en las residencias para menores, está lleno de niños, pucha, ojalá lleguen más matrimonios. Ese es un poco un mito, ¿cierto? Lleguen más padres o madres adoptivos. ¿Por qué? Porque si bien hay muchos menores, un porcentaje muy pequeño está disponible para la adopción porque no han sido declarados susceptibles de adopción, que es una condición legal. Y esa condición legal se obtiene luego de un proceso bastante largo, que es el que se está tratando de agilizar con la nueva ley de adopción, que tiene que ver con agotar todas las instancias desde el momento en que se declara que un menor debe separarse de su familia de origen, luego de hacer todos los intentos para reparar eso, quizás alguna terapia o alguna intervención familiar de parte de un equipo psicosocial. Cuando todo eso ha fallado, se busca
a otras, los siguientes grados que se llama, ¿cierto? La familia extendida, familias relacionadas, o sea, se agotan todos los recursos. Cuando todos esos recursos no fallaron, digamos, entonces finalmente se declara al niño o a la niña susceptible de adopción. Y ese es el momento en que el niño está, entre comillas, disponible para ser adoptado por una familia o ser enlazado por una familia adoptiva. Entonces, y vamos a ver alguna estadística bien rápido, pero, y esto se determina, perdón, por un tribunal de familia. Ahora, mientras pasa esto, los niños, las niñas y los adolescentes permanecen en residencias, más conocidos como hogares, ¿cierto? O familias de acogida. ¿Ya? Si el tribunal determina esta susceptibilidad, entonces se comienza finalmente después una búsqueda de una familia que haya sido a su vez evaluada y certificada para ser familia adoptiva. Vamos a hablar también de cómo se hace esa evaluación. Aquí tienen unas estadísticas muy rápido, ¿ya? Las hemos visto en todos los conversatorios, así que si han venido al conversatorio, a un conversatorio anterior ya las vieron, pero las vamos a repetir para quienes están por primera vez. Estas son las últimas estadísticas disponibles, ¿ya? Solo el año 2020, 16.917 niños fueron separados de su familia por vulneración grave de derechos. Esto puede incluir abandono, abuso sexual, negligencia, maltrato o testigos de violencia grave, ¿ya? Estamos hablando de cosas severas, si se dan cuenta. Ahora, pero de estos 16.000 niños, 9.910 ingresaron a familias de acogida, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el 78,3% fue, o sea, 9.000 niños que ingresaron a familias de acogida fueron derivados a familias, primero en el 78% familia extensa, es decir, abuelos, tíos, primos, tía, abuela, que decidieron y fueron evaluados para hacerse cargo de ellos, ¿ya? El 13,8%, no el 138%, me equivoqué, es familia externa relacionada, es decir, una familia que pertenece al círculo, ya que quizás los conoce, que hay alguna relación por ahí con un vecino, una madrina, un padrino, etc. Y solo el 7,9% son familias externas no relacionadas, ¿ya? Familias que deciden postular al proceso de convertirse en familia de acogida, que lo vimos en otro conversatorio que después lo pueden revisar online cuando lo subamos. Pero todos estos niños, los 9.000, ingresaron a familias de acogida, pero de esos 16.000, 7.000 niños, el número que queda, ingresaron a residencias. Y de esos 7.000, 4.000 terminaron el 2020, el año 2020 en residencias. ¿Qué quiere decir? Que 3.000 probablemente, algunos vuelven con su familia de origen porque hay éxito en las terapias o en las intervenciones, pero un gran porcentaje continúa en la residencia y se va, ¿cierto?, sumando y perpetuando eso. Ahora, miren la cantidad de niños para adopción. El 2020, 232 niños, imagínense, estamos hablando de 16.917, de esos 232 ingresaron a la unidad de adopción. Esos son los niños disponibles o con susceptibilidad, ¿cierto?, para ser adoptados. 26 niños de 0 a 3 años. Cuando pensamos, ¿cierto? Yo siempre digo, cuando pensamos en este bebé en un canastito que está disponible, que hoy lo vamos a cuidar, ese es el número que hay, entre comillas, disponible, y la mayoría de las parejas, en general, tiene una preferencia por adoptar niños pequeños. 154 niños de 4 a 8 años, 46 niños de 9 a 13 años y 5 adolescentes de 14 a 17 años. Esa es la estadística del 2020, año a año puede cambiar, pero el porcentaje más o menos se mantiene. El número mayor de niños susceptibles de adopción está entre los 4 y los 13 años, más o menos, ¿ya? Y en general es una edad que no es demasiado requerida, ¿ya?, para adopción. Eso en cuanto a estadísticas, y nos hace bien de repente ver los números, tener una idea. Y el tema de los pocos niños susceptibles también nos da una idea de los tiempos de espera, ¿ya? Y es una de las razones por las cuales se habla, ¿cierto? Que se demora el proceso. En general, el tiempo de espera de padres adoptivos tiene más que ver con la situación de la susceptibilidad de los niños que con que el proceso sea tan largo. Hay casos y casos, por supuesto. Vamos a lo siguiente. Ahora, el proceso para adoptar lo vamos a ver muy rápidamente, ¿ya? Pero las personas que desean adoptar tienen que pasar un proceso para ser declarados idóneos.
Ya en este proceso, en el transcurso de este proceso reciben orientación y preparación de parte de Mejor Niñez. Y también hay 3 fundaciones que son privadas, digamos, pero que funcionan, ¿cierto?, en convenio con Mejor Niñez y están autorizadas para realizar este proceso también, que son la Fundación San José para la Adopción, la Fundación Chilena de la Adopción y la Fundación Mi Casa. Las 3 funcionan en la región metropolitana, por lo tanto, en general, aquí en la quinta región se acude a Mejor Niñez, ¿ya? Aunque no es excluyente, digamos, estar en otra región. ¿Cuáles son los requisitos? Aquí están los requisitos legales, ¿ya? Personas casadas, solteras, viudas y divorciadas, ¿ya? Mayores de 25 años y menores de 60 años, ¿ya? En este caso, la excepción se hace cuando hay algún lazo, por ejemplo, puede ser alguien de mayor de 60 años si es que hay un lazo de sangre, ¿ya? Si es como si la adopción se realiza por parte de una persona. Si se trata de matrimonio, deben tener al menos 2 años de casados, lo que no será exigible en caso que uno o ambos cónyuges sean infértiles, y esto sea demostrable a través de certificados médicos, etc. Estos requisitos no son exigibles cuando el adoptante es ascendiente por consanguinidad de quien va a ser adoptado. Es decir, si uno de los dos, por ejemplo, del matrimonio es el papá o la mamá consanguíneo, ¿cierto? Entonces ahí no se pide el tema de la infertilidad certificado. Además debe existir una diferencia de edad con el niño, niña o adolescente de por lo menos 20 años, ¿ya? Este es el caso en que algunos a veces matrimonios quieren adoptar, por ejemplo, un bebé, pero ya la edad lo supera y por lo tanto a partir de los 2 años, a partir de los 3 años, ya sí, eso se ve en el proceso de evaluación. Se exige también haber evaluado física, mental, psicológica y moralmente, haber sido evaluados, perdón, siendo catalogados como idóneos por Mejor Niñez o alguno de los organismos acreditados. Y este proceso, yo hice así como una lista de los pasos, ¿ya? Sin embargo, hay muchos de estos pasos en el medio que son intercambiables porque Mejor Niñez va cambiando de repente el orden del proceso, ¿ya? Pero se comienza casi siempre inscribiéndose en el sitio web de Mejor Niñez, que es el organismo, o alguna fundación autorizada. En el caso de Mejor Niñez, luego a uno lo citan a una charla informativa, ¿ya? Donde te cuentan un poco de qué trata el proceso. Luego empieza normalmente un periodo de entrevistas, ¿cierto?, con los profesionales de la unidad de adopción. Y luego comienza el proceso de la evaluación psicológica y social. Y eso se hace con profesionales externos, ¿ya? Una psicóloga, un psicólogo y un trabajador o trabajadora social que hacen ciertas sesiones con uno y pueden eso determinar, ellos hacen un informe que determina si el matrimonio es calificado como idóneo para adoptar o no. Eso se junta con otras cosas que le piden a uno, una carpeta, ¿cierto? Con documentos típicos así, no sé, liquidaciones de sueldo, certificados de estudio, certificado de matrimonio y varios otros papeles, documentación que no es tan complicada de reunir en realidad, es como, pero es harta y hay que hacerla, pero no es como no hay como nada tan inalcanzable creo, dentro de lo que pides. Luego de eso, cuando uno reúne ese portafolio y se entregan los informes, finalmente se produce la certificación de idoneidad. Eso significa que hemos sido declarados, ¿cierto?, que aprobamos el proceso de evaluación y se nos ingresa a un registro de postulantes nacionales. Existe este registro y están todos los matrimonios o los padres o madres que han sido, ¿cierto?, declarados idóneos, y de ahí esta es la base de donde se generan los enlaces con los menores. ¿Qué pasa entonces? Bueno, dice también talleres preadoptivos en el intertanto, porque ahí empieza la espera. Cuando uno es declarado idóneo empieza la espera. Y en ese intertanto uno va a talleres preadoptivos, ¿ya? Pues conoce a otros padres que están en el mismo proceso y empieza ciertos talleres de preparación y cosas así. Luego de esto, ellos, los profesionales de la unidad de adopción, generan lo que se llama un enlace, ¿ya? Pero eso lo hacen tomando en cuenta varias características de aquellos que han sido declarados idóneos y niños que son susceptibles de adopción. Entonces, en base a eso, ellos van determinando cuál es el mejor, no sé cómo decirlo, la mejor combinación de acuerdo a su criterio, ¿cierto? Y cuál es el perfil, ¿cierto?, de cada padre y de cada niño. Como siempre, y lo reiteramos, aquí el criterio principal es que el bien superior es del niño. ¿Qué buscan ellos? Ellos buscan los padres más idóneos para tal o cual niño o niña.
no buscan el niño o la niña que el matrimonio o el papá o la mamá adoptiva quiera o esté pensando. No es al revés, tiene que ver con entregar padres a hijos y no hijos a padres, el énfasis. ¿Ya? Sabemos que en el proceso se producen ambas cosas, pero ese es el criterio principal. Luego ellos hacen una propuesta una vez que han determinado un match, le digo yo, un enlace, ¿cierto? Y hacen una propuesta al matrimonio. Ya puse que no hay preselección de niños por parte de los padres, por lo mismo que mencioné recién, y se produce el enlace. Y ese es un proceso en que uno conoce al niño, la niña, que la duración va a depender de la edad del menor, ¿ya? Porque a veces los bebés toman menos tiempo, cuando son más grandes toma más tiempo porque hay que aclimatarse, ¿cierto? Adaptarse a conocer a otra persona nueva y todo eso. Y finalmente cuando ya se conoce a los niños o a la niña, al niño, y se lleva a la casa, está todo este tema de las audiencias judiciales, que son dos instancias, la de cuidado personal, donde uno se convierte, ¿cierto?, el tutor legal de los menores, y finalmente, y ahí comienza el proceso de adopción, que es un papeleo que dura más o menos unos meses, y luego hay una audiencia de adopción, y post esa audiencia, si la sentencia es afirmativa o positiva, se hacen los papeles de registro del registro civil, de inscripción y el cambio de apellidos, etcétera, etcétera. Aquí en Chile el proceso de adopción es lo que se llama reservado, por lo tanto, los menores una vez que han sido adoptados cambia el RUT y se cambian los apellidos y como que se elimina un poco la información anterior. Y luego hay un acompañamiento post-adopción, que son visitas de parte de organismos que son como externos al mejor niñez, que proveen apoyo y supervisión al principio como psicológica y social y prestan ayuda en caso que se necesite. Y la duración de eso también va a variar. Traté de hacerlo lo más rápido posible y me queda lo último y lo más importante, que es la adopción para nosotros como cristianos. Y este versículo dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Por qué adoptamos? Hay muchas razones, pero estas son dos razones muy importantes. Primero, porque Dios nos adoptó a nosotros como hijos y se involucró con quienes estaban en profunda necesidad. ¿Quiénes son esas personas? Nosotros mismos, que vivíamos, ¿cierto?, separados de Dios, y Él decide adoptarnos en su familia, decide darnos un nuevo nombre, una nueva identidad, llenarnos de amor y tener una relación de padre e hijo con nosotros. Y esa es la principal razón por la cual lo hacemos, porque cuando participamos de la adopción, reflejamos el Evangelio y reflejamos el corazón del Padre. La Biblia, y lo vimos en el primer conversatorio del rol de la iglesia, tiene innumerables menciones de que el Señor ama al huérfano y manda a su iglesia a cuidar del huérfano y de aquel que está desamparado. No solo el huérfano, también habla de la viuda, ¿cierto? Y de aquel que está desamparado. Por lo tanto, participamos del mandato de Dios cuando nos involucramos en la adopción. Ojo, que al involucrarnos en la adopción no solo significa convertirnos en padres o madres adoptivos. Podemos involucrarnos de muchas otras formas y lo vamos a hablar después al final. ¿Ya? Y las últimas consideraciones importantes, que las voy a decir bien rápido porque ya me pasé, no tanto, pero me pasé, es que la adopción se trata, ya lo hablamos, de proveer padres y no de ganar hijos. ¿Se ganan hijos? Sí, absolutamente. Pero el fin último es entregar amor al menor, al niño, a la niña, al adolescente, que no tiene de otra manera esa oportunidad, ¿cierto? Y entonces por ahí va la cosa, no de nuestros propios deseos, sino de nosotros amar incondicionalmente. Y cuando digo siempre conlleva tragedia, lo leí y lo encontraba súper fuerte, pero es así. Es así, y es importante para aquellos que están interesados en el tema y que están aquí hoy día a lo mejor pensando que es una posibilidad para su familia. Es importante pensar que la razón por la cual un niño, una niña o un adolescente llega a una familia por adopción es porque primero hubo una tragedia. Es porque algo pasó, es porque algo que no debería pasar pasó.
Y por lo tanto, eso va a marcar un poco en varios aspectos, en algunos más, en algunos menos, son diferentes facetas, o sea, nuestra vida familiar, ¿ya? Y para eso es importante estar preparados. No quiere decir que las parejas que estamos hoy día acá, que estamos súper preparados. De hecho, nosotros conversamos siempre con Lucho, cada vez nos damos cuenta, oye, me hubiese gustado estar más preparado. Me hubiese gustado haber sabido esto, haber pensado esto, pero estamos aprendiendo en el camino también, y el Señor nos está enseñando, y por lo mismo tenemos el privilegio de poder compartir nuestra experiencia también, que genera también preparación en otras personas. La adopción requiere convicciones y fundamentos sólidos. Nuevamente, no somos los que tenemos las convicciones y los fundamentos más sólidos acá, no es por eso, pero también hemos aprendido que sí los requieren, porque en los momentos más duros son las convicciones las que permanecen. El fundamento de qué es lo que creemos de Dios, en primer lugar, y de qué es lo que creemos del amor, y cuál es nuestro fundamento como matrimonio, como familia, qué pensamos de la vida, qué pensamos del sufrimiento, qué pensamos de cuando las cosas se ponen difíciles. Ahí es donde las convicciones y los fundamentos valen. Y es de eso lo que uno se aferra cuando las emociones o las fuerzas flaquean, es ahí de lo que nos aferramos. Otra cosa, la adopción requiere una comunidad, también vamos a hablar de eso. Solos es súper difícil de hacer, yo diría imposible. Sea una comunidad pequeñita, grande, requiere una comunidad, requiere una red de apoyo, requiere no ser los únicos en esto, sino realmente, en inglés hay un dicho que dice como, se necesita una aldea, dice, o se necesita un pueblo entero para criar a alguien. Bueno, algo así. Y requiere un ajuste de expectativas. Y aquí puse para bien o para mal, entendiendo que no estoy hablando de bien o mal absoluto acá, lo que quiero decir de ajuste de expectativas es que a lo mejor muchas expectativas que nosotros tenemos, el Señor nos va a enseñar a renunciar a esas expectativas, porque no eran las mismas que teníamos, a morir a nuestras expectativas, de lo que puedo controlar, de los resultados, pero al mismo tiempo nos va a sorprender con cosas que jamás esperamos. Entonces, para bien y para mal, pero aprender a renunciar o entender que hay que renunciar a nuestras propias expectativas porque el plan que el Señor tiene a través de esto es 1000 veces mejor que el nuestro. Y lo último, que lo hemos vivido todos, estoy segura que todas las parejas que están hoy día de panelistas con nosotros, es un instrumento de santificación. Muchas veces ponemos el énfasis en lo que el cambio o la adaptación del niño, la niña o el adolescente, y poco en el cambio que nosotros sufrimos, en el buen sentido sufrir, de lo que significa ser santificados a través de esta experiencia. Yo le decía a algunas personas la otra vez que esta es lejos la experiencia que más me ha santificado, que más me ha confrontado con quién soy, con mis luchas. Y vamos a hablar harto de eso ahora. Así que con esto termino, me pasé, hablé 20 minutos, pero bueno, 5 minutos me pasé, lo siento. Luchito, ahora te toca. Bueno, después de esto ahora yo tengo 1 minuto para hablar, y bueno, lo que queremos hacer ahora es presentar a los panelistas, a los matrimonios, a los papás que nos acompañan en el día de hoy, y se diseñaron unas preguntas, y estas preguntas tienen como propósito de alguna forma ir abarcando varias temáticas, y se pretende por medio de esas preguntas tratar de ir viendo las distintas experiencias y consultas que puedan ir saliendo. Por eso se pretende hacer por un formato de entrevista. Así que, sin más hablar yo, la Pitita va a empezar a presentar a los panelistas que van a estar, y amigos que van a estar acá acompañándonos en el día de hoy. Ya. Si me dan un segundito, estoy aquí tratando de que los puedan ver a todos. No sé, se me perdieron. Ahí está. Ya, muy bien. Bueno, lo primero es pedirles, chiquillos, ustedes ya saben, ¿cierto? Si se pueden presentar, quisiera partir con Javier y Carola, que están por ahí. Brevemente contarnos los datos que conversamos para que sepan un poco de ustedes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier, Carola. Tenemos 31 años de casado, lo conversamos antes para no equivocarnos. Y tenemos 3 hijos. Gracias a Dios tenemos 2 hijos biológicos y tenemos una hija de corazón, una hija adoptiva. Una hija adoptiva que es el quesito del sándwich porque es la del medio. La tiene 19 años ya y ya está estudiando en enseñanza superior y bueno, con todos los desafíos que trae la edad y el tiempo que está con nosotros.
y está con nosotros desde que tenía 8 meses. Maravilloso, maravilloso. Samuel y Lisette. Están muteados todavía, ahí sí. Hola a todos. Hola. Bueno, somos Samuel y Lisette, llevamos casados, vamos a cumplir 10 años el 6 de octubre. Nuestra hija llegó en junio del 2020, cuando tenía 3 años 8. Sí. ¿Qué más quieres decir tú? La edad que tenía ahora. Bueno, pronto a cumplir también 6 añitos, así que ahí estamos con los preparativos. Sí. Está en kinder. Y bueno, ha sido un proceso hermoso, maravilloso, intenso, pero acompañado del Señor es muy distinto. Así que agradecidos de Él. Sí. Muy bien. Andrés y Coté. Hola, nosotros somos Andrés y María José. Somos padres adoptivos de 2 hijas preciosas, una de 4 años, otra de 2 años. A la más chica de 2 años la recibimos hace 6 meses, 7 meses. Y la más grande, la mayor, tiene con nosotros casi la edad completa de ella, dijimos, porque la recibimos a los 5 meses, así que la recibimos como guaguita. Y como decía ahí Samuel y Lisette, es un proceso hermoso, y acompañados con el Señor es aún más hermoso. Muy bien, chiquillos. Y bueno, nosotros, ya muchos nos conocen, pero no todos, Luis Miguel y Priscila, tenemos 13 años de casados, ¿sí? 13 años de casados, y hace 8 años somos papás por adopción de 2 mellizos de 12 años ahora tienen, llegaron un mes antes de cumplir 5, y 9 meses después recibimos a nuestra hija mayor, que llegó a los 9 años, y así que hace 7 años que estamos con ella más o menos. ¿Eso qué más? La mayor está en la enseñanza media, los menores están en la enseñanza básica, y ellos tres son hermanos biológicos, los 3. Así que la formación, el orden de nuestra familia fue un poco irregular en el sentido del orden, pero sí, esa es la razón principal. Vamos a ir con algunas preguntas que hemos elaborado pensando en que pueden ser preguntas que pueden cubrir las dudas que los demás pueden tener respecto del tema. Les recuerdo que si hay preguntas que ven ustedes que no son cubiertas o una pregunta adicional, las pueden poner en el chat. ¿Ya? Puede ser una pregunta general o puede ser una pregunta para alguna pareja en específico, también, si quisieran saber, si es que la van a responder. Y quisiera comenzar con que pudieran hablarnos un poquitito respecto de cuál fue su motivación para ser una familia adoptiva. Y quisiera partir con Andrés y Coté, si ustedes quisieran compartirnos brevemente respecto de cómo fue eso, qué los motivó, cómo llegaron a querer, a decidirse a hacer este proceso. Usted, nosotros tenemos, se me ha olvidado decir, pero tenemos, al día de hoy vamos a cumplir 13 años de casado, no, 14 años de casado, 14 años y un día, como decían el otro día. Y bueno, nuestra motivación siempre quisimos ser papás, postergamos por varias razones el hecho de ser papá, y siempre la paternidad y maternidad biológica fue nuestra primera opción, siempre. Entonces, cuando ¿cómo se llama? Nos complicó un poco el no poder hacerlo, entonces invertimos mucho tiempo y mucho, no sé si recursos es la palabra, pero muchas cosas en tratar de buscar estos procesos de fertilidad. Capaz que nuestro error fue que nuestro corazón estuvo puesto en eso, pero Dios nos tenía un camino preparado totalmente distinto. Entonces, de una u otra forma, Dios fue preparando el corazón, tanto mío como de la Coté, para poder tomar la decisión y seguir adelante con este proceso de adopción, porque son largos, complejos, pero si Dios te acompaña, todo se hace más fácil. Entonces, a diferencia de otras parejas que hemos escuchado, que ellos desde que se casaron quisieron ser padres adoptivos, nosotros no fue así. Pero Dios nos mostró que ese era nuestro camino, y felices por haberle hecho caso a Dios como siempre lo tuvimos que haber hecho. Sí, para complementar con Andrés, yo creo que Dios conoce
nuestro corazón. Y no solamente el corazón, sino que nuestras capacidades. Porque si bien es cierto, capaz que nosotros no lo habíamos pensado, Él lo había pensado desde mucho, mucho, mucho antes. Y desde mucho, mucho antes nos había capacitado. Porque yo ahora con el tiempo, que he estado ya con mis dos pequeñas, me he dado cuenta que hay muchas cosas que Él puso en mi corazón mucho antes de que yo pensara incluso en ser mamá. Entonces, es maravilloso cómo Él obra de maneras tan misteriosas en nuestra propia vida que nosotros no logramos ni siquiera a veces percibir que Él está obrando para que nosotros cumplamos su voluntad para su propia gloria. Así es. Entonces, la mayor motivación siempre, mía en particular y también de Andrés, fue hacer la voluntad de Dios. Y nos pusimos en sus manos cuando vimos que humanamente no podíamos hacer nada y nos dispusimos en su voluntad y descansamos en eso. Eso fue... Es como dejarse llevar por la Sí. voluntad de Él. Eso, cuando tu corazón está en calma, paz, tiene paz y tranquilidad, es porque te dejaste llevar y todo va a ser como Él quiere. Así que eso se refleja en la paz que uno siente cuando toma esas decisiones, tío. Sí. Yo recuerdo que incluso cuando tomamos la decisión, lo conversamos con el Luismi y la Piti, Fuimos a tomar once en la fuimos casa. a tomar once con ellos, y ellos nos dijeron, tírense al río. No, mentira. Pero su experiencia nos sirvió bastante para la ansiedad que genera el proceso, porque como dijo como dijo la Piti en la presentación, es un proceso engorroso, pero cuando tú concluyes y cuando tú tienes a tus hijas, te das cuenta que todo el proceso valió la pena, que toda la espera valió la pena, y que Dios, a través de todo eso, de todo lo que tú pasaste, forjó el carácter necesario para la adopción, para ser papás adoptivos. Entonces, es muy milagroso para nosotros como familia la adopción. Eso. Oye, están haciendo preguntas por el chat, no sé si las respondemos ahora o al final. Las vamos a ver al final. Al final vamos Ok. a hacer una sección especial para las preguntas de nuestros amigos. Gracias chiquillos, de verdad. Y es importante entender que las experiencias, incluso nosotros nos juntamos antes a conversar las 4 familias, y nos reíamos, nos llamaba la atención que algunos teníamos experiencias opuestas completamente respecto a cómo había sido el proceso. Y no sé, me gustaría, Lucho, si quieres comentar un poco ¿qué es lo que nos motivó a nosotros? ¿Qué te motivó a ti a adoptar? Yo soy muy práctico, yo soy extremadamente práctico, entonces, y por lo tanto, yo voy a ser súper honesto con ustedes. Cuando nosotros estábamos pololeando con la Piti, estábamos conversando, hablando de proyectos de vida, ya veíamos que no íbamos a casar, y en ese instante, en ese momento, empezamos a hablar varias cosas. Y yo no tenía la experiencia, no tenía la idea, no tenía el conocimiento de lo que era la adopción. Y la Piti me dijo, ¿y tú te irías alguna vez hasta has planteado el tema de la adopción? Y honestamente no, porque no estaba en mi lenguaje, no sabía. Y lo conversamos y le dije, pero hace absolutamente sentido. Así de simple fue. Y después nosotros teníamos hicimos, en ese momento, obviamente nosotros hicimos un plan con muy personal, es como bien vivencial, pero hicimos un plan con la Piti y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a tener un hijo biológico, adoptivo y biológico. Ese era más o menos nuestro plan, y nosotros era como lo íbamos a tener. Y el Señor nos fue encaminando y nos cambió el plan. Tuvimos 3 hijos, pero los 3 hijos llegaron de la forma que Dios quiso que fueran para nosotros. Y así fue. No hubo tanto en mí, no, fue bien, ¿cómo decirlo? Fue bien, fui paso a paso, fuimos conversando, fuimos viendo, obviamente hubo algunos eventos que nosotros pasamos en cuanto a... ¿Cómo están?
Sí, pues. Bueno, tuvimos tres pérdidas. Y bueno, en la última, ya en la segunda nosotros dijimos, ya tomamos la decisión. Ahí en la segunda tomamos la decisión y vamos. Y así fue, Pirita. De hecho, nuestros embarazos no era algo que estábamos tampoco planificando así realmente de manera tan intencionada. Y yo siempre digo que yo creo que el Señor preparó mi corazón desde siempre para ser mamá por adopción. En mi caso lo siento así. Me fue, al contrario de otras experiencias, el tema de físicamente quizás se complicara más el tema de ser mamá biológica, porque nunca tuvimos un diagnóstico de infertilidad nosotros, solo que no resultaba nomás, pero no hubo más allá, no quisimos seguir adelante tampoco nosotros en el caso nuestro, con más exámenes y cosas, porque sabíamos de principio que el Señor estaba direccionando para ese lado, entonces era como, siempre hemos querido esto, hagámoslo. Y siento que en el caso mío, el Señor siempre preparó mi corazón para ser mamá por adopción. Y de hecho, siento que Él puso esa convicción de que Él estaba armando nuestra familia como Él quería, cuando Él quería, y también fue un tema, es lo mismo que, y al final es lo mismo que hablaban la Andrés y la Coté, nos entregamos a tu voluntad y sabemos que tú sabes mejor que nosotros cuál es el plan. Y si bien humanamente para muchos puede ser un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, el Señor no funciona así. Su plan es perfecto y soberano para cada uno de nosotros. Y así al final Él lleva su plan a cabo y lo hace de manera perfecta. Así que eso. Quisiera preguntarles a Samuel y Lisette, ¿cómo fue el proceso de adopción para ustedes? Y para que se prepare Javier y Carola, perdón, nos pueden contar cuáles son los temores que habían en su corazón previos a la adopción. ¿Qué cosas tuvieron? Si tuvieron temor, se sintieron complicados, y también por el proceso pueden hablar. Las mismas dos preguntas para las dos parejas. Mira, la verdad es que si pensamos en cómo fue el proceso para nosotros, proceso familiar y personal, nosotros, un poco similar a la historia de ustedes, que durante el pololeo, bueno, para contextualizar, nosotros partamos por ahí primero. Nosotros comenzamos nuestra relación ya viejos, ya habíamos sido lolos, que habíamos viajado, todas las cosas que tú, o que hoy en día las parejas tienen por norte. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a pololear, en nuestras primeras conversaciones fue, oye, ya nosotros no estamos en una edad para estar tonteando de que Entonces siempre fue nuestro norte, si empezábamos a pololear, a tener un noviazgo, era casarnos. Que esa era la intención de casarnos y que Dios nos acompañara en ese camino. Y se para usted. Y se dio en las primeras salidas, que inmediatamente salió la conversación, y sin saber por qué, teníamos súper claro los dos que para nosotros la adopción era una opción súper válida. No teníamos muchos cuestionamientos en ese entonces. Así que como a nivel personal, por decirlo así, no fue un proceso de tan larga trayectoria, sino que fue casi inmediato. Y eso también en este proceso de pololeo me engancha más a la Lisette, porque fue algo que se dio tan fluido y tan en común que era muy rico sentirlo. Yo creo que nuestras grandes temores de este proceso fue con el tema familiar, cómo nos iban a tomar nuestros viejitos, ¿ya? Nosotros independientes, con trabajos, teníamos, como les decía, habíamos hecho viajes y todo lo que uno piensa que en esta sociedad debe hacer antes de ser papá y todo eso. Por lo tanto, creo que en ellos, nuestra familia, también estaba en la expectativa de la típica imagen social de
se casan y ¿cuándo vienen los niños? Ujú. Entonces, ahí estaba en nosotros, creo que uno de los grandes temores de cómo lo iban a tomar ellos, la noticia. Nosotros comenzamos un caminar de nuestro matrimonio con unos 2 o 3 primeros años complicados. Y Adaptándonos. Claro. adaptándonos, Sí. éramos viejos, independientes, cada uno sabía lo que quería, no, yo no quiero esto, tú. Nos casamos a los 38 y 39 años. Claro, Sí. entonces éramos Ujú. viejos ya que teníamos nuestras mañas, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, nos tomó como unos 3 años en adaptarnos bien a nosotros, hacer un buen fiato. Y ya después pensábamos que estábamos preparados para el proceso, y venía el comunicarle. Bueno, y después de eso empezamos a tener complicaciones para quedar embarazados. No fue un largo caminar de tratar de descubrir, porque la verdad que como ya éramos viejitos, ya teníamos que se nos venía en contra los 40 años que es el promedio que siempre se dice para ser padre, y ahí empieza este proceso de ir descubriendo y tomando decisiones. Así que en ese sentido, nuestra decisión estaba clara, pero venía este desafío de cómo lo comunicábamos a nuestra familia, que estábamos teniendo problemas para quedar embarazados y que el reloj se nos venía encima, el reloj biológico. Así que por ahí tuvimos un poquito de temor, pero dentro de la gracia de Dios nos sorprendió cuando lo comunicamos a nuestra familia, porque pensamos que iba a ser una larga conversación con muchos cuestionamientos y todo, y a lo mejor llanto y todo lo que uno piensa. Y la verdad es que nuestros viejos fue así como, mira, y lo tomaron de una forma tan extraña para nosotros en ese momento, que después nosotros comprendimos que era todo parte del plan de Dios. Parte del plan de Dios, y como alguien por ahí dijo, no es que Dios se equivoca y va haciendo un plan B, un plan C y va adaptando las cosas, sino que Dios siempre, uno va descubriendo que Dios siempre tuvo en su propósito el plan de adopción para nosotros. Sí, de hecho, cuando nosotros supimos que ya no podíamos ser papá biológico, bueno, estaba como la idea de quizás contemplar la fertilización asistida, pero tampoco era como muy fácil, ¿no? Hubiera sido difícil igual lograr quedar embarazado, entonces decidimos no hacerlo. Y a pesar de la tristeza de no ser padre biológico, siempre entendimos que era la voluntad de Dios, que a pesar de que a veces la voluntad de Dios puede ser triste en ciertos aspectos o en ese momento, muchas veces tiempo después nos damos cuenta de que tenía que ser así, a pesar del dolor momentáneo quizás de no haber podido ser padre biológico. Teníamos esa paz y esa tranquilidad, a pesar de la tristeza. Yo quizás un poco más triste que Samuel, pero teníamos mucha paz de que era su voluntad. Y con el tema también de la familia, sí, la familia nos apoyó. Bueno, nuestras familias son cristianas, nuestros padres son cristianos, pero igual uno tenía como sus temores. Así que esa era la pregunta, Pitita, ¿no es cierto? Sí, ya. No. Súper bien. Javier y Caro, que quieran compartir, complementar, contar su experiencia de eso. Bueno, el otro día cuando nos juntamos me hicieron recordar muchas cosas, y nuestro proceso fue totalmente diferente, porque tienen que entender que nuestra hija tiene 19 años, entonces cuando yo fui a la entrevista psicológica, hoy fue caótico, porque salí mal, aparte que te mostraban unas manchas, que uno decía cualquier cosa, era lo que veía y ¡ay, qué horrible! De verdad, el temor fue que quedáramos fuera por mi culpa, ese era un temor que tenía ahí, pero latente. Y gracias a Dios no fue así.
El proceso matrimonial que vivimos, en realidad, en relación a la adopción, nosotros estábamos pololeando, nosotros teníamos 31 años de matrimonio, pero 5 más de pololeo. Entonces, estando pololeando, nosotros conversábamos situaciones, posibles situaciones que pudiéramos vivir, porque ya teniendo 3 meses de pololeo ya pensábamos en casarnos. Éramos súper rápidos para pensar. Entonces, siempre hablamos de la adopción, pero una vez casados, nos propusimos tener hijos rápido y nuestro primer embarazo fue una pérdida. Y después, luego de, no sé, por algún acompañamiento médico, se me detectó endometriosis, por lo que no podía engendrar hijos fácilmente, si no era con un tratamiento, pero mi hijo mayor nació de regalo del Señor sin ningún tratamiento específico, o unas 2 pastillas que duraron y después quedé embarazada. Pero mi niña llegó desde el corazón tanto de mi esposo, bueno, primeramente por el Señor, que ya lo tenía pensado de todas maneras, y preparaba a nosotros como matrimonio y como pareja desde mucho antes. Nuestra hija venía también con el deseo del corazón de nosotros como papás y también de nuestro hijo mayor, que mi hijo siempre esperó a nuestra hija. Soñaba con ella, se imaginaba jugando con ella, entonces ya venía siendo, no éramos 2, éramos 3 en el proceso. Entonces, en relación a eso, fue un tiempo muy especial, sobre todo cuando nos dispusimos en el Señor a buscar un embarazo de adopción. Fue muy especial para nosotros recibir la oportunidad de sumarnos a este llamado como papá, porque siempre estuvimos esperando una hija, a la cual, no sé, pues seguir dándole cariño, seguir dándole amor, porque había mucho amor por dar, mucho amor, yo por lo menos quería tener muchos hijos, por el lado de mi marido no tanto, pero muchos yo que hubiera querido con un montón. Y ese fue nuestro progreso, un proceso como matrimonio, como familia. La familia extendida se alegró, la verdad es que fue sorprendente para nosotros el tema de la familia extendida, de cómo recibió también, porque no era algo como muy normal para ellos. Pero sí fue una bendición, porque nuestra hija llegó en un momento de una situación estrecha económicamente, pero los abuelos mostraron su amor a través de todo lo que necesitaban. Sí, apañaron Sí. Mucho y por harto tiempo, sobre todo con nuestra hija que venía con una dificultad de salud. Y ¿quién me iba a decir otra cosa más? Pero ha sido un proceso muy hermoso hasta el día de hoy, que tiene 19 años, y seguirá siendo, porque ella no va a dejar de ser mi hija, nuestra hija, y nosotros no vamos a dejar de ser sus papitos. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Sabemos que, bueno, el proceso tiene hartos desafíos, vamos a tratar en honor del tiempo de ir viendo, pero sí, ¿cómo rápidamente, así, a ver, Andrés, ¿cómo viviste el proceso de ser evaluado? Porque esto de repente les pasa, es una duda que tienen algunas personas de lo que sucede con este proceso donde nos evalúan, donde pasamos miles de pruebas, un poco lo que hablaba Javier, ¿cierto? Que el temor fue que no resultara por culpa de él, y uno tiene ese temor de repente. ¿Cómo lo viviste tú, eso de ser evaluado? Lo que pasa es que tenemos a nuestra hija más grande, la tenemos que aprender. Escuchamos perfecto la pregunta. Nada, el proceso de ser evaluado, bueno, como ahí lo explicaba un poco la Piti, uno pasa por una primera evaluación que es como la evaluación psicológica y social del propio Sename de esos tiempos, ahora se llama Mejor Niñez, y salimos mal evaluados. Mal evaluados porque nuestro proceso de infertilidad era muy reciente según ellos. Entonces ellos no entendían ni comprendían esa paz y tranquilidad que estaba en nosotros, que solo Dios te la da. Pues entonces
ellos dudaban de nuestras respuestas y de las evaluaciones que nos hicieron. Entonces nos mandaron a terapia. Y la terapia duró como unos 5 meses, puede ser. Tampoco íbamos toda la semana, pero íbamos como semana por medio del psicólogo. Y también nos hicieron el test de las manchas y todo que le hicieron a Javier, todavía lo siguen haciendo. Por ahí no fue bien. Pero en la evaluación externa de un psicólogo, afortunadamente para nosotros, a diferencia de lo que le pasa a otras parejas cristianas, es que él logró entender y comprender esta visión de nosotros, este amor que nos tiene nuestro Padre y que nos da esa paz y tranquilidad. Pues entonces, en realidad el proceso de evaluación externo duró lo que tenía que durar, pero en general no fue tan conflictivo como le ha pasado a otras parejas, digamos. Y después de eso nos declararon idóneos. No hizo hacerse una cápsula como del tiempo, pero son cosas como cosas bien psicológicas y ese tipo de cosas. Pero en general no, eso fue en el primer proceso. Y en el segundo proceso fue un poquito más sencillo, entre comillas, porque estábamos en pandemia además. Entonces la evaluación que nos hicieron desde Mejor Niñez, que ahora eran estas psicólogas que están y asistentes sociales que estaban como certificadas, ya las conocíamos y fue algo mucho más, a pesar de que era distinto porque era integrar una nueva hija o hijo a una familia que ya tenía una hija, como la anterior no había sido así. Pero a pesar de eso fue mucho más sencillo, ella ya conocía nuestra realidad, nuestra situación, entonces la segunda patita fue mucho más fácil para nosotros, dijimos. Eso. No sé si queréis complementar algo más. Yo salía de todas las sesiones con la psicóloga devastada, porque sentía que de cierta forma nos cuestionaban. Entonces te preguntaban de repente por cosas de tu familia, cómo te sentiste tú, qué pasó con tu papá, qué pasó con tu... Cosas que uno no va preparado, porque yo nunca había ido a un psicólogo en mi vida, ni siquiera para una entrevista de trabajo. Entonces, que te preguntaran cosas que de repente tú decías, ay, yo no sabía que eso lo tenía en mi corazón. Entonces, decía, bueno, señor, tú sabes por qué pasa. Entonces, efectivamente, nosotros, el primer proceso que pasamos con las psicólogas que te recomienda el mismo Sename, que te derivan, certificadas. Ella nos dice, no, saben que ustedes tienen que pasar por el tema de la infertilidad, por el duelo, y yo ahí me acuerdo que yo salí desanimada. Entonces, al tiro hablé con el Lucho, po, y el Luchito me dijo, Coté, Dele para si adelante. Dios tiene este plan, no te preocupes lo que diga el hombre. Entonces dije, vamos para adelante. Otro amigo de la iglesia también nos dijo, si Dios te invita, te paga el pasaje. Entonces, es muy importante los hermanos de la fe, sí, claro. o el apoyo que tú tengas respecto al proceso, de personas que conozcas, o de personas que te apoyan en realidad. Y después cuando ya fuimos a la terapia, yo digo que también me sirvió mucho. Capaz que yo digo, no en el tema de la infertilidad, porque con Andrés, ciertamente el Señor había sanado nuestro corazón y había trabajado, habían cosas que me hicieron entender otras cosas y también ponerme en la posición del niño o niña que nosotros íbamos Eso a es verdad. buscar. Porque yo me acuerdo que la psicóloga cuando nos dio el informe, cuando nos dijo no, tienen que ir a terapia, nos dijo, ustedes quieren un niño perfecto. Y eso no existe en el Sename. Y dije, ¿pero por qué perfecto? Entonces, dice, no, porque ustedes no quieren esto, no quieren esto. Y yo dije, pero señor, bueno. Y cuando nosotros fuimos al tratamiento, o sea, a la terapia que nos mandaron, claro, ellos nos bajaron a la realidad que los bebitos, los chiquitos que llegan claro, al Sename y son susceptibles de adopción, tienen alguna vulneración de derechos. Entonces, claro, tú ahí empiezas a entender la otra cara de la moneda y te empiezas a poner en el lugar del niño. Y empiezas a pensar no en ti, egoístamente, sino en el niño. Y es por eso que yo digo, este tiempo que tú pasas en este proceso de adopción, Dios va preparando tu corazón para que vayas entendiendo que este niño no es un niño que viene así en una cajita, sin ninguna mancha ni arruga, sino que viene con una estructura que Dios va a utilizarte a ti para poder restaurar esa estructura. Entonces, por eso yo digo que
para nosotros todo lo que pasó en el proceso fue importante. O sea, desde el hecho de que los tiempos que uno puede pensar que son largos y tediosos, es porque tienen que pasar esos tiempos, Kairos y Cronos, para que llegue tu hija o hijo. O sea, no hay más ni menos tiempo, es el tiempo perfecto para que llegue tu hijo. Entonces toda esa etapa y todo ese proceso tedioso es lo que tienes que vivir. No hay de otra. Eso. Súper, súper, gracias chiquillos. Podría estar toda la noche escuchando las historias, pero tenemos, en honor al tiempo, nos quedan como 10 minutos para esta sección, y vamos a ir al siguiente bloque, que es una vez que el proceso de adopción se concreta, porque así queremos dejar tiempo para las preguntas de nuestros amigos que están en el conversatorio, que están súper buenas. Así que, una vez que se concreta el proceso, ¿cuál es? No sé si hay alguien que quisiera mencionar así, una persona rápidamente, ¿cómo fue el proceso de adaptación? Quizás Carola bueno, ustedes contaron un poco de la recepción de su familia, pero ¿cómo fue el proceso de adaptación para ustedes? Eso, cuando llegó su hija. El proceso de adaptación fue casi de inmediato. El mayor problema fue porque venía con algunos problemas de salud. Y en ese aspecto era el que más complicado estábamos, porque venía con una bolsa llena de medicamentos para una agüita de 8 meses, ranitidina en polvo como pastilla, y más otros medicamentos más, y con un síndrome, o sea, un diagnóstico que había pasado posiblemente por, de hospitalizada. De hospitalizada, 2 veces hospitalizada, con un pronóstico de fibromialgia, fibrosis quística. La verdad que era complejo ver su salud, pero no sé, con estas cosas que Dios nos da en el corazón, Javier me dijo, no puede ser esto, botó todos los remedios que había y... Le llevamos a un doctor nosotros particular y ahí comenzamos un proceso. Y en realidad lo que uno se da cuenta es que más que nada que necesitan amor. Solamente amor. Solamente amor, solamente atención. Y en realidad algunos dicen necesitan, pero es como al revés. Uno necesita también que... que ellos también te pongan atención, te miren, y eso fue, no sé, yo digo, fue amor a primera vista conmigo. Y bueno, cuando la fuimos a buscar, ella no tenía movilidad en sus extremidades, iba a la Teletón, y bueno, se chupaba el dedo intensamente. Y cuando fuimos a las 2 semanas después al hogar, porque teníamos que ir a buscar un informe, el psicólogo del Sename del hogar no podía creer que nuestra hija era tal cual, porque llegó con movimiento, subiéndose de amigos, jugando, balbuceando, que era una niña totalmente la que había salido. Entonces el proceso de adaptación fue buena en lo que es familiar, complejo en lo que era salud. Súper bien, y quizás nosotros podemos complementar un poco para que las personas que están con nosotros hoy vean que hay diferencia de casos, y es muy interesante, como dices tú, fue muy buena en lo emocional y en lo físico, la salud fue complicado, pero al mismo tiempo vemos como el vínculo, como el amor, como el apego, y como el Señor finalmente va generando esta sanidad en todo sentido, y es impresionante, es milagroso. Yo creo que todos los demás tenemos una experiencia, ya sea lo de los chiquillos se veía un poco más, ¿cierto? El diagnóstico inicial se veía como más severo, pero nosotros también tuvimos pequeñas cositas así, en general no tuvimos problemas de salud, pero pequeñas cositas que como que dijimos, no pesquemos, partamos de nuevo, y también nos pasó lo mismo, al ratito ya se nos olvidó que habían pasado esas cosas. Y en el caso nuestro no, nosotros teníamos toda la movilidad del mundo, demasiada movilidad, ¿ya? Teníamos todo excesiva, pero la diferencia en el caso nuestro, la adaptación siempre ha sido desde el punto de vista más emocional, por la edad en que
y que esto tiene que ver mucho también el factor edad de nuestros hijos, de que ya había, por decirlo, había pasado harta agua bajo el puente, ¿cierto? Y obviamente eso muchas veces no se puede filtrar, lo bueno de lo malo, y generó un proceso intenso de adaptación. Y siempre digo, el enfoque está tan puesto en nosotros de repente, que nosotros obviamente, y especialmente para mí, yo diría, fue muy intenso, y sigue siéndolo en distintos niveles, o en distintos aspectos, de adaptación, de renuncia a mis propias deseos, necesidades. Me aprendí a conocer de qué es lo que necesitaba, porque me daba cuenta que eso era lo que más echaba de menos, y cosas así. Y a qué uno renuncia, entre comillas, pero al mismo tiempo siempre digo, mis hijos son de las 3 personas que más admiro en este mundo. O sea, que a cierta edad te planten en otra familia y te digan, esta es tu familia, estos son tus papás, hay que obedecerlo, o sea, porque como ya ha pasado más tiempo, hay toda una adaptación emocional que se da en ese sentido. Y también nos vimos enfrentados a la tentación de sobrecompensar. Siempre dijimos, bueno, uno lo primero que quiere es dar todo lo que uno sabe que no tuvieron, tanto en lo material como en lo emocional. Y sin embargo, pedimos al Señor sabiduría, porque decíamos, el Señor quiere que seamos papás, y los papás son desde el principio, y tenemos que ser sabios en cómo lo hacemos, y podemos generar más daño, y bueno, ha sido un aprendizaje intenso desde el día 1, también por lo mismo. Quisiera rápidamente, aunque nos queda súper poco, pero Lisette, me gustaría específicamente que tú nos pudieras hablar de cuál fue, y porque lo mencionaste la otra vez, cuál fue la principal batalla de tu corazón en este proceso de comenzar la maternidad, porque siempre se habla del proceso previo, y siempre cuando uno no está metido en esto, está muy interesado en el proceso previo. Y por lo menos por mi parte, yo creo que lo más grande y lo más importante partió en el momento que nos convertimos en padres y madres de nuestros hijos. Y lo más difícil, pero lo más hermoso al mismo tiempo. Así que, Liz, ¿cuáles fueron las batallas de tu corazón en este proceso específico? Claro, es como los cuentos de hadas, y llegó el hijo y vivieron felices para siempre. Bueno, las principales batallas fue la lucha con mi orgullo, porque había todo un anhelo de querer ser la mejor mamá, o la mamá perfecta, pero el Señor me confrontó porque la motivación era la incorrecta. Era la motivación de yo, un poco perfeccionista, que he sido en algunos aspectos de mi vida, como que querer hacer las cosas bien, pero por demostrarme a mí misma o a los demás, el querer ser una mamá, y no por la motivación de bendecir a nuestra hija y de glorificar al Señor. Entonces el Señor me confrontó fuertemente con eso, porque nuestra hija estuvo institucionalizada 1 año 10 meses, por lo tanto el proceso de adaptación fue muy, muy difícil, tuvo cosas buenas, otras más complejas, milagros del Señor, de que nosotros sentimos que se generó un vínculo bastante rápido, por diferentes circunstancias que Dios también permitió, como por ejemplo que en el hogar donde estaba un amago de incendio y tuvieron que salir todos los niños del hogar, y la psicóloga que estaba acompañando a nuestra hija en el proceso de enlace decidió llevársela a su casa por 1 semana, y ese proceso en que esa psicóloga estuvo con nuestra hija antes de hacer el enlace con nosotros, que fue justo en pandemia, más encima, y que también Dios permitió que fuera en pandemia, y tenía que ser así, ese proceso hizo que ese proceso de enlace de 1 semana fue maravilloso. Nuestra hija nos decía papá y mamá antes de llegar, la psicóloga nos mandaba audios y ella nos decía, y video, papá, hola mamá, fue maravilloso. Pero había otras dificultades, y ahí fue un tiempo de renunciar a ese orgullo, a esa lucha con el orgullo de querer ser la mejor, y de pedirle sabiduría al Señor para lidiar con esa situación y renunciar a toda la comodidad, a las necesidades de uno como padre, y darlo todo en el tema del colecho, de tener que turnarnos con Samuel para dormir con ella. Nos decían, no, túrnense, no duerman los 3 juntos. Nosotros decíamos, no, que tenemos cama grande, no hay problema. No, 0 posibilidad. Al principio fue muy difícil y teníamos que turnarnos, tenían razón en lo que nos recomendaban.
Cada noche nos íbamos turnando, pero era importante darle a ella esa seguridad, dormir con ella, pasar ese tiempo con ella. Entonces sí, fue, gracias a Dios, obviamente, bueno, esto nos santifica mucho a todos, y el Señor me confrontó con ese pecado, porque claro, uno sabe que nuestros hijos pueden venir con traumas. Si hubo institucionalización, la cosa se pone un poquito más compleja, y uno se enfoca en eso, pero no se enfoca en uno, no se enfoca en el pecado de uno, y que el Señor saca a relucir ese pecado. Entonces, eso fue, bueno, fue el trato de Dios con nuestro carácter, definitivamente, porque nuestros hijos crecen y se adaptan, pero nosotros también nos adaptamos, y crecemos, y el Señor nos transforma a través de esta situación. Maravilloso. Vamos a terminar esta sección de una forma, ya chiquillos, este es un desafío. En una frase, una sola frase, vamos, piensen, una frase. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad? ¿Ya? Esto le voy a pedir a Carola, a Andrés y a Samuel que nos digan cuál ha sido la mayor dificultad que han vivido, y le voy a pedir a Coté, a Javier y a Lucho que nos digan en una frase también qué han aprendido, cómo ha profundizado su comprensión del Evangelio este proceso, para que no se queden los demás sin escucharlos con eso, pero traten de hacerlo en una frase. Vamos, el que quiera hablar. Dificultades. Samuel, Carola y Andrés. Del proceso de ser padres por adopción. El carácter. Sí, tremendo desafío. Sí. Andrés. Hice en una frase. Él es profe. Tendría que ser como un libro, pero no. No sé si era una dificultad, pero siempre nosotros, en general con la Cotea, oramos por sabiduría, pero tiene que ver un poquito para que nos permita de una u otra forma guiar a estas hijas de Dios por su camino. Eso nuevamente, no sé si es una dificultad, pero sí es un desafío. Entonces, de una u otra forma, ya sí, una frase. Eso. Pero sí, se entiende perfectamente, ¿sí? Tremendo No es desafío. una dificultad, sino que es un desafío más bien. Sí, sí. Samuel, el mayor desafío o dificultad. Está muteado. Ahí está. Yo creo que el mayor desafío es justamente tratar de hacerlo en una frase. Y me voy a tomar la libertad, a lo mejor, dar dos frases. Una es renunciar y disipular. Creo que ahí podría resumir todo el proceso. Tremendo desafío discipular también, porque el Señor tenemos ese desafío de discipular a nuestros hijos y estamos nosotros luchando con nuestra propia carne, con nuestra propia naturaleza, sí, con nuestra propia relación con el Señor, sí, maravilloso, o sea, tremendo y maravilloso desafío. Chiquillos, los demás, ¿quién dije? Javier, Coté y Lucho, ¿cómo han profundizado la comprensión del Evangelio a través de ser padres o madres por adopción? Coté. En una frase sí se puede. Difícil. ¿Cuánto nos ama nuestro Padre a nosotros? Eso es como lo que más, como que cierra mi diario vivir, cuánto nos ama, cuánto nos perdona, cuánto nos restaura, con cuánto cariño nos trata. Es como lo máximo, porque en realidad, sin ser nada, por el puro efecto de su amor, dice la palabra, Él nos escogió mucho, mucho antes. Entonces, aquí, claro, hubo una mano humana que dijo, este hijo va a ser para tal persona, pero Dios hizo todo el proceso y Él llena nuestro corazón de amor para el niño, pero nos permite ver cuánto Él nos ama, cuánto a diario, a través de su espíritu, cuánto Él nos perdona, cuánto Él hace por nosotros. Entonces nosotros a veces capaz que lo pasamos por alto tantas cosas que Él hace por nosotros. Entonces,
constantemente yo repito en mi mente eso, ¿cuánto Dios hace por mí a diario? ¿Cómo no lo voy a hacer por mis hijas? Amén. Eso. ¿Quién dije? Javier, perdón. Yo doy gracias a Dios por el privilegio de ser padre biológico y adoptivo. Y eso me hace darme cuenta de que Dios no hace diferencias con nosotros, porque no tengo diferencia con mis hijos. Son iguales. Entre la corrección y los agradecimientos o estar con ellos, no hay diferencia. En los abrazos, en todo, no, realmente no. Puedo sentirme gozoso de sentirme amado por un Dios que no hace diferencia. Luchito. El amor incondicional del Padre que tiene hacia mí. Me ama incondicionalmente a pesar de mis frustraciones, a pesar de mí mismo, a pesar de mi pecado, a pesar de mi indiferencia, a pesar de mí mismo. El Señor siempre está ahí y me va mostrando, me va guiando, está ahí para amarme, está ahí para guiarme, está ahí para consolarme. Y he podido experimentar en todos estos procesos como el Señor siempre nos muestra su incondicionalidad con nosotros. Súper bien. Muchas gracias, chiquillos, por compartir, por abrir sus corazones, su experiencia, su testimonio. Es realmente inspirador para nosotros escucharlos a ustedes también, y estoy segura que para el resto. Y vamos a ir brevemente con algunas preguntas, si es que son dirigidas. La primera dice, pregunta para Andrés y Cotés: ¿después de cuánto tiempo de la llegada de su primera hija comenzaron el segundo proceso de adopción? Al día siguiente. No. No. Pero la decisión sí la tomamos como muy rápidamente. Quisimos esperar un tiempo, pero pasó menos de un año hasta que empezamos el proceso de nuevo. Ahí nuevamente Dios actuó porque fuimos una semana antes de la pandemia, fuimos a una charla informativa que es la de inicio del proceso, y justo nos encontramos con la gente del Sename que conocíamos, que había participado en nuestro primer proceso. Y ellos nos dijeron, chiquillos, ¿cómo están? Y bueno, estuvimos conversando un rato y nos dijeron, pero ¿y en qué andan? Y le contamos que habíamos ido a la primera charla informativa y ahí nos dijeron, pero ustedes, ¿para qué están haciendo esto? Sáltense esta parte del proceso porque ya lo hicieron. Así que fue muy fácil para nosotros porque entramos por sesiones en Zoom y en pandemia y nos saltamos como varias etapas porque ya habíamos vivido un primer proceso. Entonces pasó menos de un año hasta que volvimos a entrar al proceso. O sea, nosotros habíamos estado con nuestra primera hijita un año, y al año ya estábamos en el segundo proceso. La evaluación. Nos evaluaron, nos demoramos aproximadamente 8 meses en el proceso de evaluación hasta que ya fuimos declarados idóneos, y pasó un año, 2 meses para que llegara nuestra segunda hija. En total nos demoramos 2 años. 2 años. En el segundo proceso. En el segundo proceso. Y en el primero como un año. Y en el primero nos demoramos 1 año y un mes. un año, claro, 1 año y un mes. Fue más cortito el primero. Eso. Ya, súper, muchas gracias. Aquí dice, para cualquiera que quiera responder, ¿qué opinan de que devuelvan niños que fueron adoptados y deban regresar al sistema residencial? Yo no sé si alguien más va a querer complementar brevemente. Yo solamente quiero hacer por lo menos he pensado mucho en ese tema, y creo que muchas veces tenemos, o por lo menos mi actitud ha ido cambiando respecto a eso. Mi primera actitud siempre era como de estar horrorizada, de que era lo peor que alguien podían hacer y esas personas casi no tenían perdón, por el daño que sabemos que se ocasiona, porque entendemos que tiene repercusiones fuertes cuando alguien decide revertir en el fondo, que no existe la devolución, básicamente constituye un segundo abandono, en realidad. Es importante decir eso, no es que está a prueba esto, no están a prueba los niños, ni nosotros. Una vez que se hace el enlace, esto es definitivo, y cuando sale la sentencia de adopción, esto es definitivo. Si yo decido, por digo, devolver, entre comillas, es un nuevo abandono. Y para mí era como yo decía, no, y quizás enjuicié mucho en mi corazón, porque lo encontraba lo peor del mundo y que yo jamás lo hubiese hecho. Y sin embargo,
he escuchado algunas historias de personas que han tenido que vivir cosas terribles, terribles, y yo misma he sido enfrentada con mi incapacidad para hacerlo bien. Y yo pensaba, y en esto solamente quiero dar fe del amor y de la fuerza que el Señor pone en nosotros, porque yo decía, yo no sé cómo lo haría si el Señor no pusiera el amor y la fuerza en mí, porque hay muchas situaciones que a veces son bien complejas, y a veces desconocemos los efectos que tiene el trauma severo, desconocemos el impacto que tienen algunas vivencias que han tenido nuestros niños. Y por lo tanto mi actitud por lo menos es de compasión. Sigo no estando de acuerdo con eso, porque creo que finalmente mayor daño se produce al niño, y creo que jamás lo haría, pero sin embargo puedo sentir compasión y empatía con esa sensación de decir no me la voy a poder, no sé si entienden, porque creo que sin el Señor es muy complejo, y creo que el Señor capacita a las personas que Él ha permitido que sean padres por adopción. Quisiera preguntar, alguien pregunta, ¿cómo tomaron la decisión de qué tipo de niño o niña podían aceptar con la lista de discapacidades que a uno le preguntan? ¿Ya? Cortito, no sé, Lisette, ¿cómo tomaron esa decisión? O Samuel, ¿cómo hicieron ese filtro? Porque a uno le preguntan. Sí, bueno, la verdad es que ellos mismos también van como guiando un poco en la entrevista, en las preguntas, porque eso fue parte de la evaluación. Nosotros sabíamos que, por ejemplo, no teníamos filtro de género y de edad. Nosotros, bueno, también por la edad no podíamos adoptar a niños menores de 3 años, porque éramos mayores de 42 cuando empezamos el proceso, y nosotros decidimos adoptar a un niño o niña de 5 años. Pero ya por el tema de salud, nosotros como nos abrimos a la posibilidad de que nuestro hijo o hija tuviera algunos problemas de salud, pero claro, quizás temas más crónicos o más complejos, decidimos que no, más que nada por un tema de recursos, más que nada por eso, o de movilidad, por ejemplo, porque quizás ahí uno necesita un poco más de recursos, pero sí nos abrimos a la posibilidad de que hubiera algún tipo de enfermedad, algún tipo de condición, porque además el Señor es soberano, o sea, él, también depende de Él. Uno puede adoptar un niño o niña, ya sea pequeño o más grande, y si ese niño o niña después desarrolla algún problema de salud, uno obviamente que tiene que afrontarlo apegado al Señor, y Él también va proveyendo y también va dando ayuda. La comunidad también, la familia, bueno, para nosotros ha sido súper importante también nuestra familia, nuestra red de apoyo y la comunidad de nuestra iglesia. También ha sido muy, muy, muy importante. De repente en los desafíos más conductuales hemos recurrido a profesionales de nuestra iglesia que nos han ayudado, que nos han apoyado, que nos han orientado. Y no sé, terapia ocupacional, psicólogo, y eso también se agradece mucho. No sé, Sammy, si tú quieres decir algo. Sí, yo creo que el desafío en una primera instancia, respondiendo un poco a la pregunta, fue también hacer una revisión, una autorrevisión de humanamente nuestras capacidades, ¿cierto? Capacidades físicas, capacidades de espacio, etcétera, y eso te va... De energía. De energía, te va guiando un poco a las decisiones de tipo de niño o niña con este listado que te entregan. Pero después tú descubres que finalmente no pasa por las capacidades o el análisis que tú puedas hacer en ese momento de lo que tú crees que podrías, sino que pasa por depender también de Dios, depender de sabemos que va el niño o la niña que va a llegar, hay un alto porcentaje que venga con complicaciones,
Por lo tanto, ahí la verdad es que es depender de Dios, ¿no? Pero sí uno debe, creo, ser prudente y analizar hasta dónde uno, hacer una introspección, saber las capacidades, porque Dios, si bien nos capacita, estamos en esta disyuntiva de luchar también con nosotros mismos, pues, con nuestras capacidades, con nuestras cosas que a lo mejor vamos a andar súper bien, pero en otras que vamos a guatear mucho, que vamos a hacer súper penca para poder desarrollarla. Entonces, creo que ahí hay que hacer una revisión también de tus capacidades cuando te enfrentes a este listado. Absolutamente de acuerdo. Ya, estamos llegando al final, pero hay dos preguntas y las voy a responder yo brevemente, solamente para no dejarlas sin responder. Belén dice, agradecida de que compartan momentos íntimos y hermosos para la gloria de Dios. Mi pregunta va relacionada a la edad de los pequeños que han adoptado. ¿Desde el inicio del proceso decidieron de qué edad recibirlos o es algo que no lo tenían previsto y a lo que viniera nomás? Levanten la mano los que lo tenían decidido desde el principio. Ya. Los que lo decidieron durante el proceso. Por lo menos para nosotros fue importante la estadística. Cuando aprendimos, en nuestro caso tuvo mucho que ver cuando aprendimos que después de los 3 años los niños perdían como el 80% de posibilidades y atendía a nuestra edad también, que estábamos un poco más mayores. Decidimos abrir un rango que fue como amplio, pero nos costó mucho porque como que decíamos, chuta, ¿hasta dónde? ¿Hasta no? Y también con el tema de la discapacidad o la salud, uno tiende a querer equiparar el proceso como un embarazo, como que siente que elegir o tomar decisiones se siente medio canalla de repente uno, y resulta que no es así, porque el Señor permitió que fuese otro proceso, y como decía Samuel, debemos ser sabios y prudentes en tomar una buena decisión y pedir la dirección de Dios respecto a eso, y creo que cada caso es distinto, cada familia es distinta, y en eso es importante ser bien sensible a lo que Él nos vaya guiando. Y lo último es, dice, Cristóbal nos pregunta si hay alguien además de él que no profese una religión. Dice, yo estoy en proceso de adopción y por eso quise entrar. Bueno, en primer lugar, qué bacán que entraste, Cristóbal, estamos muy felices y no sé si hay alguien más de los asistentes que no profese una religión específica, pero estamos súper interesados en conversar de la adopción, de cualquier aspecto que si tú quisieras compartir con nosotros después, voy a dejar, estoy mandando mi correo electrónico acá en el chat, porque si bien el proceso tiene muchas cosas en común, o sea, es igual para todos, el Mejor Niñez hace el proceso independiente de la fe de cada uno, de la religión, eso es absolutamente estándar, ¿ya? En el caso nuestro, como somos parte de esta iniciativa de la Iglesia Unión Cristiana, y tenemos también visitas, Samuel y Lisette pertenecen a la Iglesia Gracia y Verdad en Vía Alemana, nosotros quisimos abordarlo desde la perspectiva del Evangelio, de lo que nosotros creemos, porque sentimos y creemos firmemente que en nuestro caso ha sido la diferencia. En nuestro caso no hubiésemos podido hacerlo de otra manera, y que de ahí proviene el amor que podemos entregar, y no solo a nuestros hijos, sino a todo el mundo en general. Y también de la importancia de la comunidad, porque creemos que es muy importante hacer esto en comunidad. Y Cristóbal, si estás en este proceso ya, desde ya te ofrecemos nuestro apoyo como comunidad, no en términos religiosos, sino en términos de apoyo, porque muchas veces se necesita un oído para escuchar, se necesita compañía, un consejo, una llamada de repente en algún momento cuando uno se siente sobrepasado, preguntas sobre el proceso. Acá estamos para poder apoyar en ese sentido, porque nosotros también hemos sido bendecidos con el apoyo de otros, tanto de la iglesia como de nuestras familias u otras personas. Y muchas veces uno se queda medio solo en el proceso y es importante buscar una red. Así que bienvenido y gracias por conectarte también a ti y a todos los que están. Y vamos a terminar, ya voy a derivar entonces a la Caro. Señor, queremos darte tantas gracias porque podemos ver tu inmenso amor y tu gracia, Señor, derramada hacia los pequeños, Señor, niños, jóvenes y adolescentes que han sido abandonados, Señor, por quienes más deberían amarlos que eran sus padres, Señor. Pero te damos tantas gracias porque tú, Señor, eres nuestro Padre y el Padre de ellos, Señor. Eres quien tú cuidas, Señor, y quien está atento a sus necesidades y usa, Señor, a tu iglesia, a tu novia, Señor,
para extender este amor y esta gracia que un día tú derramaste sobre nosotros, Señor. Nos usas a nosotros, Señor, para extender esa gracia a ellos. Y te damos tantas gracias por el privilegio, Señor, de ser parte de este servicio. Gracias, Señor, porque aún en nosotros mismos, Señor, tenemos tanto que seguir santificándonos, pareciéndonos más a tu carácter, Señor. Y tú nos usas, Señor, para santificarnos, para conocer más de tu carácter, Señor, y para también poder, Señor, llevar la esperanza eterna que hay en ti a estos niños pequeños, Señor, y jóvenes. Señor, te agradecemos por cada uno de los matrimonios que tú has levantado, Señor, de nuestra iglesia y de tu iglesia local, mundial, Señor, para la adopción. Te damos gracias por cada uno de ellos. Queremos darte gracias en especial por cada uno de los panelistas que hoy día nos acompañó, por compartir, Señor, lo que había en su corazón, Señor, sus vivencias. Gracias por estos matrimonios, Señor. Te pedimos que les bendiga. Oramos y rogamos, Señor, por todos los matrimonios que están en este proceso también, para que tú les des sabiduría, para que tú, Señor, puedas ordenar las motivaciones de su corazón, Señor, para que puedas también regalarles, Señor, amistades, consejeros, líderes, Señor, y la compañía idónea también para sostenerlos, Señor, con consejos, con tu palabra, Señor, con escucharles, Señor. Queremos pedirte, Señor, que los fortalezca. Queremos pedirte que tú les des sobreabundante amor, Señor, tuyo, Señor, y que les recuerde cada día que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, Señor. Oramos también para que sigas levantando, Señor, más familias, Señor, que te amen y que quieran, Señor, ser obedientes a tu voz, Señor, y quieran vincularse y servir, Señor, a los huérfanos. Hay diversas maneras, Señor, de hacerlo. Y te pedimos, Señor, para que confirmes, Señor, cada llamado que tú quieras hacer, Señor, y que ellos puedan estar, Señor, atentos y discernir, Señor, los tiempos, Señor, en los cuales tú también quieres, Señor, ejecutar este maravilloso plan, Señor, de amor en sus vidas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque te has glorificado nuevamente una vez más, Señor, en medio nuestro. Y te pedimos, Señor, por todo lo que se ha conversado, Señor, para que podamos seguir reflexionando, Señor, acerca de tu evangelio, acerca de estas gracias, Señor, sobreabundante que tú derramas, Señor, sobre tus hijos, sobre tus criaturas también. En tu nombre, Jesucristo. Amén.